Buenos días a todos, mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado y mediador profesional y redactor de la revista Economics and Juris. Como siempre, en esta vez, un jueves más, os damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado en la mañana de hoy, también a aquellos que lo veis en días casi insospechados, pues bienvenidos al webinar de hoy. Como siempre, os agradecemos la presencia, fidelidad y confianza en nosotros como medio, y así de sencillo. Si nuestra revista no para casi de crecer a diario, se debe principalmente a vuestra confianza por nosotros como medio de información jurídica de referencia, ¿no? Asimismo, también queremos dar la bienvenida de una forma calurosa y especial a todos aquellos clientes, miembros y compañeros de la firma RSM Spain, una de las principales organizaciones nacionales de auditoría, asesoría fiscal y legal y consultoría de empresas a nivel nacional. Hoy, tras el inicio marcado el pasado jueves, marcamos una segunda etapa en nuestro particular ciclo webinar titulado Derecho Laboral al Día. Hoy y los restantes jueves del mes de octubre, los compañeros de RSM Spain abordarán los temas en el ámbito laboral más trascendentes y significativos, tanto para los profesionales de la abogacía como para aquellos responsables de empresas. Pues bien, sin tiempo que perder y con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto la formación de hoy. Pese a haberse publicado ya hace unos meses la Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia, el texto, el documento, sigue generando dudas a día de hoy. Pues bien, ¿cuándo se aplica o cuándo no es necesario? ¿Qué sucede con los gastos, los equipos informáticos o las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales o desconexión digital? ¿O cómo se formaliza el acuerdo de trabajo a distancia? Son algunas de esas dudas que quizás nos han abordado en nuestros despachos profesionales o en distintas asesorías, ¿no? Son algunas de esas dudas jurídicas más recurrentes en el día de hoy y en todas las organizaciones empresariales que están apostando por el trabajo, aunque sea quizás en muchas ocasiones, y vemos que es lo más habitual, por ese modelo híbrido. Nuestros juzgados y tribunales ya empiezan a dar respuestas y conocerlas puede ser esencial a la hora de asesorar a las empresas y a la hora de tomar esas decisiones sobre la implantación definitiva o no de un sistema de trabajo enteramente presencial o mixto. En este encuentro online analizaremos todos los aspectos controvertidos de una norma que está llamada a ser referente y relevante necesario en la organización empresarial de los próximos años, ofreciendo así respuestas a las dudas que puedan surgir en el día a día y ejemplos prácticos sobre cómo solucionarlo. Para ello, como hiciésemos la semana pasada, contamos con dos excelentes profesionales de la firma RSM Spain. En primer lugar, repitiendo convocatoria, tenemos a Ignacio Hidalgo. Ignacio, bienvenido. Ignacio es letrado con más de 20 años de experiencia, socio director del Departamento Laboral de RSM Spain y es actualmente profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, ponente habitual en seminarios y encuentros o congresos similares al que tenemos aquí convocado hoy. Ignacio ha sido destacado a lo largo de su trayectoria profesional en distintos directorios internacionales desde el año 2012 hasta la actualidad. Rocío Guerrero, en segundo lugar, abogada senior en RSM Spain, bienvenida. Es letrada con más de 5 años de experiencia profesional en el marco del derecho laboral y Rocío asesora de forma recurrente a empresas tanto a nivel nacional como internacional y a particulares en todos los ámbitos como intuirán en el ámbito del derecho laboral. En la actualidad nuestra ponente es doctoranda en Derecho del Trabajo y ha sido profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos. Recientemente, en el año 2020, recibió el premio DIRELAB de la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales en la categoría Joven Talento en las Relaciones Laborales. Pues bien, sin más intención que no extenderme en esta pequeña presentación, distintos apuntes técnicos y organizativos. Como la semana pasada estaremos aquí aproximadamente quizás entre 1 hora, hora y media. Entiendo que intentaríamos evitar llegar a la 1 del mediodía. Os invitamos desde ya a dejar esas posibles consultas vía chat relacionadas con el tema en cuestión y vía chat, como decía, y en el caso de que se tenga que marchar previamente, no se preocupe porque la sesión está siendo grabada y será publicada en nuestra web en las próximas jornadas. Igualmente los compañeros de RSM Spain también tendrán acceso a este seminario. Muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy. Asimismo, quisiera apuntar, en el caso de que quieran tener acceso a la presentación que están viendo ahora mismo y que verán durante toda la sesión, ahora mismo dejaré vía chat mi email. Si la quisiesen tener acceso a la misma, me contactan a través de ese email conmigo y yo se la haré llegar de parte, por supuesto, de los compañeros de RSM Spain. Y nada más, muchísimas gracias a todos los compañeros que estáis en directo hoy. Conozco a muchas caras conocidas vía chat. Bienvenidos a Economics and Juris. Ignacio, Rocío, a ti de una forma más
más especial porque no repetimos convocatoria. Y nada más, yo me callo, me quedo por aquí pendiente y a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ambos. Pues Javier, muchísimas gracias y sobre todo gracias a los asistentes hoy en directo y a todos aquellos que quieran escuchar este webinar más adelante grabado, ¿no? La verdad es que quizás algunos os habéis fijado en un primer cambio que hemos hecho en la presentación, la diapositiva de presentación. Hablábamos, y el título del webinar era inicialmente de la presencialidad al teletrabajo y viceversa, y habréis visto que hemos cambiado y hemos dicho de la presencialidad al trabajo a distancia y viceversa. Bueno, lo hemos hecho simple y llanamente por ser técnicamente más correctos el día del webinar, el día de la exposición, aunque ya os anticipo que hablaremos de teletrabajo y de trabajo a distancia indistintamente, aunque técnicamente no es lo mismo, como luego explicaremos, porque coloquialmente conocemos a todos el trabajo a distancia como teletrabajo. Y para no liarnos, y además luego Rocío nos explicará que muchos de los convenios colectivos lo utilizan como sinónimo, os anticipo que podremos hablar de teletrabajo o de trabajo a distancia y siempre, salvo que digamos lo contrario, nos estaremos refiriendo a ambos términos como sinónimos y perdonarnos que no seamos técnicamente todo lo adecuados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Siempre es importante empezar por qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver 5 partes. Las 2 primeras las voy a analizar yo y haré lo mismo con la última de ellas, y las 2 del medio, la parte 3 y la parte 4, las va a analizar mi compañera Rocío Guerrero. Vamos a hacer en las 2 partes primera un pequeño repaso a aquellas cuestiones más importantes en relación a la normativa, y en la segunda de las partes nos vamos a centrar en el acuerdo de trabajo a distancia, que ya sabéis todos y lo diremos a continuación, que es un elemento esencial en el marco del trabajo a distancia, del teletrabajo. En las partes 3 y 4 vamos a analizar 2 cuestiones muy importantes y muy de actualidad. Primero, ¿qué es lo que se está haciendo en la negociación colectiva? Es decir, ¿qué están diciendo esos convenios colectivos que están empezando a regular el trabajo a distancia a día de hoy? ¿Y qué están diciendo nuestros juzgados? Porque es verdad que no van en muchas de las ocasiones no se van a referir las sentencias judiciales a esta norma, quizás se referirá al decreto, al Real Decreto Ley 28 del año 20, o quizás a regulaciones o cuestiones vinculadas al teletrabajo que ni tan siquiera nacían de la norma a día de hoy, pero sí que está hablando de ella. Por tanto, hay que saberlo ya hoy para saber en qué podemos asesorar a aquellos que nos dedicamos al asesoramiento, o qué pueden tener en cuenta o tienen que tener en cuenta las empresas en aquellos que se dedican a los recursos humanos. La última de las partes va a ser casi una parte de reflexión. Vamos a hablar de lo que se nos viene por delante. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué es de lo que se está pensando, incluso ni siquiera a veces en España? De dónde pueden ir o pueden llegar las cosas a estar dentro de un tiempo. Casi como reflexiones más que otra cosa, ¿no? Pero primero vamos a empezar por las cuestiones que no tenemos que olvidar, las claves, ¿no?, de la norma. Y os anticipo que cada parte la vamos a empezar con una pregunta que nos vamos a hacer, que vamos a lanzar, que no siempre va a tener una relación directa o va a tener una respuesta directa en el apartado concreto que vamos a ver, pero que indudablemente tiene relación con ello. La pregunta en relación a las cuestiones generales para es: ¿ha llegado el teletrabajo para quedarse? Esta es una pregunta que nos estamos haciendo todos, y además es curioso, ¿no?, porque quienes estamos atentos a la prensa especializada, y todos vosotros estáis en ello seguramente, hemos visto casi unas distintas olas, ¿no? Cuando empezó la pandemia, eso era una necesidad. El teletrabajo todos lo tuvimos que afrontar como una necesidad. Era algo que no podíamos evitar, al menos todos aquellos que podíamos trabajar en casa, porque teníamos que estar encerrados en nuestras casas. Y por lo tanto empezó siendo una necesidad. Después llegó un momento donde subió todo y parecía que era la panacea, el teletrabajo era la panacea, las empresas tenían que cambiar su forma de organización, tenían que empezar a pensar en el teletrabajo o en todo o en parte, porque si no realmente no iban a poder sobrevivir, y es una exageración lo que estoy diciendo, por supuesto, pero de alguna forma parecía que hubo un punto álgido, el teletrabajo era lo necesario. Luego empezó a volverse al trabajo presencial, y empezó a pensarse hasta qué punto realmente era necesario estar teletrabajando, o podía ser beneficioso para las organizaciones teletrabajar, y hoy estamos en dependiendo. El otro día leí una entrevista de Pedro Pérez Llorca, el socio director de Pérez Llorca, que decía que su modelo era puramente presencial, venía a decir algo así como que era una ensoñación el poder pensar en la abogacía a distancia o teletrabajando.
Muchas empresas están preguntando si realmente el modelo híbrido debe ser un híbrido casi 50-50, 50-50, o hay que ir a algo de teletrabajo. Bueno, en general hay de todo y ya veremos al final que incluso hay determinadas profesiones donde casi están empezando a abogar porque solo haya teletrabajo. Depende de cada organización, pero posiblemente la respuesta al si el teletrabajo ha llegado para quedarse debiera ser afirmativa, es decir, no vamos a ver el teletrabajo seguramente en el futuro como un problema o un impedimento para el desarrollo de las organizaciones, aunque habrá que ver hasta qué punto las organizaciones con carácter general van a seguir apostando por modelos de teletrabajo, de trabajo a distancia generalizados, o será simplemente para determinados puestos, determinadas cuestiones. Quizás mucho de ese cambio tenga que ver con la propia regulación de la ley, como vamos. Fijaros, algunos conceptos que todos tenemos en la cabeza, pero que merece la pena recordar. La norma, la ley 10 de 2021, entra en vigor el 11 de julio, a excepción de lo que se refiere a las materias e infracciones, a los cambios en la materia de la LISOS, que sabéis que entra en vigor en octubre de este año. Viene del Real Decreto previo del año 2020, por lo tanto no nos es especialmente novedoso. Casi toda la norma ha sido un reflejo de lo que decía el Real Decreto Ley del año 2020. Habla de dos conceptos diferenciados. Empecé hablando de esto, el trabajo a distancia, que es el trabajo que no se hace en el lugar de trabajo habitual, el trabajo presencial, trabajo a distancia versus trabajo presencial, el teletrabajo, que es el que se realiza a través de medios telemáticos, y realmente podríamos hablar de teletrabajo trabajando presencialmente. Quien solo trabaja a través de una pantalla del ordenador y medios telemáticos, pues podría entenderse que también el teletrabajo puede ser trabajo presencial. En el fondo estamos utilizando ambos términos en el mundo normal empresarial como sinónimos, propiamente dicho, y vuelvo a decir que hoy hablaremos de teletrabajo o de trabajo a distancia como términos sinónimos. El concepto de voluntariedad y reversibilidad, al que nos vamos a referir después, esencial, porque como vamos a ver, y lo anticipo, de la norma, de la ley de 10-2021, se desprende un cierto tufillo, y perdonadme la expresión, a presencialidad, a preferencia por la presencialidad, luego me referiré a ello. El ámbito de aplicación, un elemento esencial. ¿Cuándo hablamos de trabajo a distancia? ¿Cuándo se aplican las normas sobre trabajo a distancia? En aquellas relaciones de trabajo que se realicen a distancia con carácter regular, no esporádico. Y la norma específicamente dice eso que ya conocemos todos, de que se va a entender regular cuando al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses se realice a distancia. 30% en términos semanales, como todos tenemos claro, es 2 días o más. Siempre que estemos en 2 días o más en términos semanales, estaremos en aplicación de la regulación del trabajo a distancia. Si estamos en un único día, y siempre en términos de 5 días de trabajo, no estaremos en trabajo a distancia, en la regulación del trabajo a distancia, pero esto hay que tenerlo en cuenta en periodos de referencia de 3 meses. Por lo tanto, podría perfectamente hablarse de 2 semanas de trabajo a distancia y el resto hasta los 3 meses. Es decir, que realmente hay mucha opción, mucha posibilidad de regular teletrabajo de formas algo distintas a lo que es el teletrabajo o el trabajo a distancia en términos semanales, pero estamos todos teniendo el foco en estos 2 días de trabajo, 3 días de trabajo a distancia versus 1 para evitar la aplicación de la norma. Se excluye el teletrabajo por COVID, ya sabemos que el trabajo por COVID es ese que hemos tenido que desarrollar todas las organizaciones o casi todas las organizaciones durante la pandemia y que dejará de estar aplicable esta exclusión en el momento en que deje de haber restricciones. Al principio se hablaba del mes de agosto, a partir del 14 de agosto creo recordar que era, ya no se aplica la excepción por COVID y nos preguntábamos mucho ¿y por qué? Si sigue habiendo restricciones. Bueno, parece que eso se aclaró, efectivamente, mientras haya restricciones podremos seguir estando en la excepción del trabajo por COVID, que fundamentalmente, os recuerdo, viene referida a la no necesidad de suscripción del acuerdo de trabajo a distancia, no necesidad de abono de gastos, pero sí aportación y dotar de medios, que todas las empresas lo tienen que hacer. Con carácter general, esto es lo más importante de esta excepción, pero la excepción viene recogida en general a la no aplicación de la norma. No aplicamos la norma, salvo en ese aspecto de que sí que tenemos que dotar de medios a los trabajadores. Y también recordar que existe una limitación en relación a los trabajos con menores y personas con contrato en prácticas y para la formación y aprendizaje, donde el trabajo a distancia nunca va a poder ser superior al 50%, lo cual es bastante lógico porque, en definitiva, todos queremos
que la gente que se está formando esté trabajando a ti. Perdonadme que me voy a poner un temporizador que no lo he puesto justo al principio, voy a considerar que me ha comido 5 minutos ya, porque si no al final me pasaré y me recriminará pasarme mi querida compañera Rocío. Bien, las limitaciones las tenemos claras, pero ¿cuáles son los puntos clave de la normativa? Que es un poco lo que tenemos que hablar. Los puntos clave de la normativa, nosotros hemos marcado 5, seguramente hay más, pero para nosotros hay 5 puntos claves. El primero es la dotación, el derecho a dotación suficiente de medios y herramientas. El segundo sería la igualdad de derechos entre trabajador presencial y trabajador a distancia, aunque luego vamos a ver que esto es así, pero no lo es tanto. Lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, la reversibilidad, sin duda alguna, y las obligaciones formales que exige la ley, sobre todo en lo que tiene que ver el acuerdo de trabajo a distancia, del que vamos a hablar en la segunda parte. Fijaros, la dotación de medios. Primera idea importante, no confundir dotación de medios con compensación de gastos. La dotación de medios es obligatoria. Nosotros tenemos que dotar a las personas trabajadoras de medios para teletrabajar si queremos que teletrabajen. ¿De qué medios? De todos los necesarios para el desarrollo de la actividad. Esto es interpretable y hay que llevárselo a cada profesión. Si yo para ejercer mi actividad necesito un teléfono, tengo que dotar de teléfono. Si necesito un ordenador, tengo que dotar de ordenador. Si necesito de impresora, porque tengo que imprimir, tengo que dotar de impresora. Pero tienen que ser todos los necesarios para el desarrollo de la actividad, porque como vamos a ver, uno de los derechos que da esta norma es a no tener que utilizar medios propios. Yo tengo mi propio teléfono, este teléfono es mío. No es porque mi firma no me dé un teléfono, es porque yo prefiero tener el mío. Pero una cosa es que yo prefiera tener mi propio teléfono, mi propio terminal, porque no quiero tener 2 teléfonos, por ejemplo, uno personal y otro profesional, y otra cosa es que a mí no me tengan que dotar de ese medio si es un medio necesario para el desarrollo. Tenemos que garantizar la atención precisa en caso de dificultades técnicas. Seguramente luego Rocío hable de esta sentencia, pero sabéis que ha habido alguna resolución judicial ya que ha dicho, ojo, que si se cae la red y no se recupera por un fallo técnico, el señor o la señora que estén trabajando a distancia están trabajando y no van a tener que recuperar esas horas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la atención precisa en el caso de dificultades técnicas. Y esto es la dotación de medios y herramientas. Luego está la dotación, la compensación de gastos. Y es que la norma nos dice que el trabajador, la trabajadora tienen derecho a que se le compensen todos aquellos gastos que sean necesarios con ocasión del teletrabajo. Lo que pasa es que es verdad que la claridad con la que la norma obliga a dotar de medios no es con la que obliga a compensar gastos. ¿Por qué? Porque ahí se lleva la cuestión vinculada a la compensación de gastos a la negociación colectiva, de forma que sea la negociación colectiva la que diga cuál es esa cuantía. Recordar qué pasaba cuando se publica el Real Decreto 28/2020, se empezaba a hablar de este derecho a compensación de gastos y entonces se empezaba a hablar, sobre todo cuando antes de publicarse la norma, cuando estamos en los borradores, se decía, oye, pero esta compensación de gastos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pagar internet, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar una parte del alquiler porque está trabajando la persona en casa y qué parte y cuánto. Bueno, pues al final la norma no es tan exagerada en cuanto a la obligación de compensación de gastos, no entra tanto en ello, simplemente dice que sean los convenios colectivos los que digan cuánto. Y aunque no hay reglas escritas, sí que vamos a hacer hoy, en el día de hoy, luego lo hará mi compañera Rocío, un análisis de cuánto se está pagando, cuánto se está compensando por estos gastos. Y veremos después, cuando hablemos del acuerdo de teletrabajo, el acuerdo de trabajo a distancia, que siempre será bueno regularlo cuando no haya convenio colectivo. Bien, en relación con la igualdad de derechos, la norma dice claramente, los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, deben tener los mismos derechos. En general, sobre todo se refiere a condiciones, deben de tener las mismas condiciones aquellos que hagan el mismo trabajo. Si yo soy abogado y trabajo a distancia y un compañero mío trabaja presencialmente, no puedo tener un salario mayor, no tengo que tener unos instrumentos mayores, salvo aquellos, evidentemente, que vengan referidos simplemente a la presencia en el centro de trabajo. En ese caso sí se puede decir, oye, no, mira, es que este complemento se paga solo porque tienes que venir a trabajar. Luego hablará también mi compañera Rocío de sentencias que ya está analizando, por ejemplo, qué pasa con las compensaciones de comida, etcétera, etcétera, ¿no? La norma dice que tenemos que tener los mismos derechos a la conciliación también. Ese famoso artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que nos permite adaptar la jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos derechos a la conciliación también, los que trabajamos a distancia de los que trabajan presencialmente, los que trabajan presencialmente de los que trabajamos o trabajan a distancia.
Y luego hay una serie de derechos que tienen que ver con los medios, que son el derecho a la intimidad y a la protección de datos, que por supuesto todos tenemos, pero es especialmente importante en aquellos casos en los que estamos trabajando con nuestros ordenadores de nuestra casa, ¿verdad? El derecho al que me he referido antes, no instalación de programas o aplicaciones en los dispositivos del trabajador, ni obligación de usarlos. Recordaremos seguramente una famosa sentencia de la Audiencia Nacional, que después fue ratificada por el Tribunal Supremo, en el caso de Telepizza, donde se decía, oye, no tienes tú que instalarte tu aplicación de seguimiento en tu móvil, con lo cual esto no es propio de esta norma, pero la norma ya lo especifica. Aquello que era una interpretación judicial ha traspasado el papel de la sentencia y ha llegado a la ley. No podemos obligar no solo a utilizar nuestros terminales móviles, no podemos obligar tampoco a instalarnos aplicaciones en el móvil. Volvemos a lo mismo. Si yo le doy un terminal móvil al trabajador o a la trabajadora, ahí yo puedo tener todas las aplicaciones necesarias para el desarrollo de mi actividad, pero no le puedo obligar a instalárselas en sus terminales móviles, en sus ordenadores, etc. Entre otras cosas, porque recordamos, tenemos que dotarle de ese ordenador, de ese móvil, etc. Me estoy refiriendo mucho al móvil, por cierto, no es porque sea especialmente relevante ni porque la norma obligue a dar móviles a nadie, es simplemente porque hay determinadas profesiones donde sí que es una herramienta de uso necesario y por lo tanto deberíamos hacerlo. Tenemos derecho a la desconexión digital. Es un derecho que tienen todos los trabajadores y es un derecho que establecía ya la ley del año 2018 de protección de datos y derechos digitales, obligatorio para todas las empresas y para todos los trabajadores, incluidos, recordar que la norma habla incluso del equipo directivo, del personal directivo y de alta dirección. Tenemos derecho a la desconexión digital. Una cierta importancia adicional en situaciones de teletrabajo. Claro, estamos trabajando en nuestra casa, trabajamos de una forma teóricamente un poquito más libre, luego veremos a qué punto es así o no, y por lo tanto se tendrían de reforzar. Y luego hay una serie de derechos colectivos que vienen referidos más a la representación legal de los trabajadores. Es que estos, los representantes legales de los trabajadores, lo son tanto de los trabajadores presenciales como de los trabajadores a distancia. Y por tanto también la norma regula ese derecho que tendrían los representantes legales de los trabajadores a tener, por ejemplo, acceso a todas las cuentas de correo electrónico de los trabajadores que están trabajando a distancia, a sus direcciones electrónicas, a hacerle comunicaciones y a un tablón virtual que no dice muy claro qué es, pero que básicamente viene siendo una intranet donde puedan los representantes legales de los trabajadores comunicarse con los trabajadores. En relación con la prevención de riesgos, paso rápido, tenemos, evidentemente, tienen los trabajadores a distancia el mismo derecho a la protección de la salud. Se tiene que establecer una evaluación de riesgos teniendo en cuenta los riesgos propios del trabajo a distancia. En ese sentido, especialmente los psicosociales, los económicos y los de accesibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Porque recordar que el Real Decreto venía de alguna forma a decir, oye, que sea sobre la propia información que nos demos nosotros, los que trabajamos a distancia, para no complicar en exceso la cuestión. Bueno, la norma no abandona esa opción, pero tampoco es tan clara, tan laxa. Lo que viene a decir es, oye, el servicio de prevención deberá decir si es necesaria o no la evaluación de riesgos en el domicilio, siempre, por supuesto, solamente en la zona habilitada para trabajo a distancia. Si el servicio de prevención dice yo necesito evaluar y necesito ver, tiene que hacer un informe escrito y dárselo al trabajador. Oye, tengo que ir a ver tu casa. Y el trabajador tiene que dar permiso. Si da permiso, genial, el equipo va allí, mira la casita, mira la habitación, oye, perfecto, o no, para poder hacer la evaluación de riesgos. Si no da permiso, entonces sí que es la información que dé el trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, al final se opta por un sistema mixto. Va a llevar seguramente al final a que sea la propia información de los trabajadores, pero en principio tendría que existir ese informe del servicio de prevención cuando considere que es necesario ir ahí. Respecto a la reversibilidad, un elemento esencial, algunas ideas. El trabajo a distancia es siempre voluntario y siempre reversible. Negarse a trabajar a distancia o ejercer el derecho a reversión nunca va a poder implicar ni la extinción del contrato ni una modificación sustancial de las condiciones. Por ejemplo, tenemos a una serie de personas trabajando a distancia, los trabajadores nos dicen, oye, yo es que quiero volver a presencia. Tienen derecho a reversibilidad, y no podemos decir, oye, pues como quiero volver a presencia y no tengo sitio en la oficina, te despido o tengo que modificar tus condiciones por lo que sea. Siempre reversible, pero siempre va a ser el acuerdo de trabajo a distancia el que la va a regular. Por lo tanto, ahí veremos después, cuando nos refiramos al acuerdo de trabajo a distancia, cómo podemos hacer para, bueno, siendo reversible y siendo voluntario, establecer algunas pautas que nos permitan organizarnos. El gran problema es la organización. Y es muy importante saber que quienes desde el inicio de su relación laboral trabajan a distancia van a tener prioridad para volver o escoger puestos de trabajo presencial.
¿vale? Y por tanto, la idea es no podemos imponer el trabajo a distancia, nunca vamos a poder imponer el trabajo a distancia. En definitiva, ¿qué nos lleva todo esto en relación con esta primera parte? En mi opinión, a que tenemos una regulación del trabajo a distancia que huele un poco a preferencia por el trabajo presencial. Hay desconfianza. Esto lo han dicho mucho los sindicatos, ¿eh? Sí, trabajo a distancia, mejor vamos conciliación, pero hay una suerte de preferencia por el trabajo presencial. Fijaros, todo partimos de la igualdad de derechos, pero siempre igualdad de derechos de los trabajadores a distancia respecto de los trabajadores presenciales. Por tanto, preferimos el trabajo presencial. Si quien trabaja a distancia puede exigir presencialidad, es que se prefiere el trabajo presencial, porque va a tener esa preferencia. No puede elegir trabajo a distancia. Fijaros que la norma no dice, si yo trabajo presencial, pero quiero trabajar a distancia, lo puedo elegir. No, porque es voluntario para la empresa y para el trabajador. Pero sí puedo preferir presencialidad cuando estoy trabajando a distancia. Si todos los derechos se vinculan a quienes trabajan presencialmente, se prefiere el trabajo presencial. Por tanto, al final nos encontramos con una norma de trabajo a distancia que en el fondo prefiere el trabajo presencial o confía más, por decirlo de alguna forma, en el trabajo presencial. La ley impone, y entramos en la parte 2, en la que voy a intentar ser muy rápido, impone determinadas obligaciones. Y esas obligaciones hay que conocerlas. Pero fundamentalmente impone una, que es la necesidad de suscribir un acuerdo de trabajo a distancia. La pregunta que nos hacemos nosotros en este aspecto sería si estamos o estas necesidades están reguladas adecuadamente. En las organizaciones a día de hoy, ¿existen protocolos? ¿No existen protocolos? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Están, en definitiva, las nuevas necesidades organizativas reguladas adecuadamente? Partimos de 3 cosas que ya hemos visto. Trabajo a distancia voluntario, trabajo a distancia reversible, trabajo a distancia acordado. Acordado. No nos valen políticas corporativas generales para mandar a alguien a teletrabajar. Tiene que haber un acuerdo individual, ese famoso acuerdo de trabajo a distancia. Hay que formalizar, además, por escrito, los acuerdos de trabajo a distancia. Tenemos que entregar copia de estos acuerdos a la RLT en el plazo máximo de 10 días de que se formalicen y tenemos que entregar estos acuerdos a la oficina pública a través de la plataforma habilitada a tal efecto. Y por lo tanto, es un trabajo voluntario, es reversible y es acordado. Y parte de la base del acuerdo de trabajo a distancia. Por lo tanto, lo que nos vamos a preguntar ahora es cuál es el contenido de ese contrato, de ese acuerdo de trabajo a distancia, qué dice la norma y qué nosotros recomendaríamos que se realizara. Fijaros, contenido mínimo lo dice de forma expresa un artículo, que nos va a dar el 7 de la ley, y dice tiene que incorporar el inventario de medios, la enumeración de gastos, los horarios, el horario de trabajo, el porcentaje de distribución de trabajo presencial y trabajo a distancia, cuál es el centro, cuál es el lugar, cuál es el centro de trabajo al que está escrito, quiere decir, el centro de trabajo presencial al que está escrito y cuál es el lugar de trabajo a distancia, cuáles son los plazos para el ejercicio de la situación de reversibilidad, cuáles son los medios de control empresarial, procedimiento ante dificultades técnicas, instrucciones en materia de protección de datos y la duración o la forma de extinción del acuerdo a distancia. Esto es lo que nos dice la norma. Vamos a ver algunas cuestiones que creemos que pueden ser interesantes, sobre todo para planteárnoslas. Fijaros, respecto de la reversibilidad. Ya hemos dicho que es un elemento esencial por 2 razones. Primero, porque el trabajador a distancia tiene derecho a volver a la presencialidad, tiene derecho a reversibilidad, pero se regula en el acuerdo de trabajo a distancia. Por lo tanto, el acuerdo tenemos que utilizarlo para adaptar la forma de trabajo a distancia a las necesidades de la empresa. Podemos regular plazos largos o podemos regular plazos cortos, dependiendo de qué, de lo que nos interese. Por ejemplo, yo quiero que Rocío trabaje a distancia y Rocío quiere trabajar a distancia. Pero lo que yo no quiero es que de un día para otro Rocío me diga que quiere volver al trabajo, porque yo necesito organizarme, poner su puesto, habilitarlo, etc. Imaginémonos un supuesto de 100% de trabajo a distancia. Yo puedo pactar en mi acuerdo de trabajo a distancia con Rocío que tenga que preavisar con un mes de antelación. Puedo pactar que no pueda ejercitar ese derecho de reversibilidad en un plazo determinado. Porque la norma nos dice que tiene que ser reversible, pero nos dice que todos los plazos, la forma, tiene que estar en el acuerdo de trabajo a distancia. Nosotros recomendaríamos siempre establecer en el propio acuerdo de trabajo a distancia un salvoacuerdo en contrario, un salvopacto en contrario. En la cláusula decir esto salvo pacto en contrario. De forma que al final lo que hayamos regulado en un momento determinado, quizás en ese momento en el que queremos establecer esa nueva política de trabajo a distancia,
podamos individualmente dejarlo sin efecto, sin necesidad de volver a hacer un nuevo acuerdo de trabajo a distancia. Por ejemplo, Rocío tendrá que preavisar con un mes de antelación su vuelta o su ejercicio de reversibilidad, salvo pacto en contrario. Nacho, que quiero volver mañana. Oye, Rocío, genial, me parece maravilloso. O sea, la vuelta. ¿Vale? Oye, ¿te parece que lo ampliemos a 2 meses? Sí, perfecto, 2 meses. ¿Vale? Bien, lo vamos a regular, de manera que no hacemos una cláusula en relación a la reversibilidad de los plazos eterna, sino que establecemos aquello que queremos inicialmente, pero establecemos un salvopacto en contrario, de forma que a través de un pequeño correo electrónico pues nos puede valer para modificar aquello que hayamos pactado. Fijaros que la norma nos dice que tenemos que decir cuál es el centro presencial que está escrito, y en ese sentido puede ser el de Madrid, el de Barcelona, el de Vigo, da igual, pero tiene que estar adscrito a uno. No necesariamente por vivir Rocío en Madrid tiene que estar adscrito al centro de Madrid, ¿vale? No lo exige la norma, pero sí tenemos que decir a cuál está escrito. Pero nos dice que tenemos que decir cuál es el lugar de trabajo a distancia, y nos dice que tenemos que decir cuál es el horario de trabajo. Fijaros qué cosa más ridícula, y perdóname la expresión, si queremos fomentar la tranquilidad, la libertad, la conciliación, yo tengo que establecer horario, tengo que establecer dónde. El otro día me decía un compañero que ellos tienen acordados en su firma el trabajo a distancia, pero en su casa, y estábamos de boda en una isla y decíamos, oye, ¿por qué no trabajas aquí? Pues es que yo tengo que irme a casa. ¿Qué sentido tiene? Si yo puedo hacer lo mismo desde mi casa. Otra cosa es que yo en casa tenga medios. Hay empresas que dotan determinados medios que solo pueden estar establecidos, están en un ordenador, por ejemplo, de sobremesa, que tienen instalado una serie de programas. Bueno, pues en ese caso puede tener sentido. Pues yo tengo mi portátil, ¿por qué? Bueno, pues la norma me lo exige. Por lo tanto, a la hora de pactar esto en el contrato de trabajo, el acuerdo de trabajo a distancia, también debemos pensar hasta qué punto debemos redactar las cláusulas de forma que nos permitan otra serie de cosas. Por ejemplo, el horario de trabajo será de 9 a 2 y de 4 a 7, sin perjuicio de la posibilidad del trabajador a distancia de adaptarlo a sus necesidades personales, si queremos abrirlo, o al revés, no queremos abrirlo, queremos cerrarlo, sin perjuicio de la posibilidad del trabajador a distancia de solicitar una modificación, pero que siempre tendrá que ser acordada. Fijaros cómo a través de la propia regulación del acuerdo de trabajo a distancia podemos cumplir con la norma y establecer determinadas cuestiones. Lo mismo en relación con modificar el trabajo. Oye, yo tengo que decir el centro de trabajo, el lugar de trabajo, sí. El trabajador a distancia prestará sus servicios en su domicilio, sitio en la calle no sé cuántos, sin perjuicio de poder trasladarse cuando allí así lo considere necesario a otros lugares. O podrá prestar servicios en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid, o lo que sea. En definitiva, utilicemos la norma, el acuerdo de trabajo a distancia, para regular, irnos un poquito más allá de la norma, valga la redundancia, para regular o adaptar el acuerdo de trabajo a distancia a nuestras necesidades. Y ojo, en relación con abrir o cerrar el horario de trabajo, a la desconexión digital, en relación con el lugar de trabajo, a la prevención de riesgos, porque todo esto tendrá que estar también pensado o vinculado a la prevención de riesgos. En relación a la compensación de gastos, se fija en el convenio colectivo. Y cuando el convenio colectivo establezca unos mínimos, tendremos que estar a los mínimos, por supuesto, pero también podremos establecer otra serie de cuestiones. Desde luego, lo que sí sería razonable es que en el acuerdo de trabajo a distancia se diga que esto es all inclusive. Es decir, oye, todo incluido. Yo esto te pago 10, 15, 20, 50, 250 euros, luego lo veremos qué es lo que están diciendo los convenios colectivos, pero si yo no tengo regulado nada, entonces lo voy a fijar en mi acuerdo de trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque la norma me dice que tengo que regularlo. Por lo tanto, yo lo estableceré. Oye, no dice nada en el convenio, pues 15 euros. Perfecto, pues 15 euros. Pues 10 euros al mes, pues perfecto, lo he regulado. ¿Vale? ¿Cabe definir supuestos de no compensación? Bueno, hay alguna norma que lo hace, incluso algún convenio colectivo, luego quizá Rocío nos hable de ellos, que viene a establecer que no hay compensación de gastos. Desde luego, lo razonable no sería hacerlo, pero si consideramos conveniente regular supuestos de no compensación, oye, en estos supuestos no hay compensación, definamos y expliquemos el porqué. Y lo mismo respecto del inventario de medios. Tenemos que decir, y es obligatorio incorporar el inventario de medios. Va a tener usted un portátil, va a tener una impresora, va a tener un teléfono móvil, o va a tener un aparato de no sé qué, que es necesario para no sé cuántos. Definamos la necesidad. ¿Por qué son necesarios? Para que no haya dudas de que estos son los... Y volvemos a lo mismo. ¿Cabe definir escenarios de no necesidad de medios? Bueno, estamos ahí en el marco, en el limbo, en la línea, en el alambre
Pero si consideramos que no es necesario ninguno, por ejemplo, porque estamos hablando, por poner un ejemplo, de un profesor de universidad donde sus clases presenciales las va a dar presencialmente, pero su preparación de las clases es en trabajo a distancia, pues no le necesitamos dotarle de nada. ¿Por qué? Porque es un trabajo puramente intelectual que no requiere de nada más que estudiar, estudiar y estudiar. Pues definamos por qué no necesita medios, definamos por qué se está diciendo no hay medios en una cláusula donde hablamos del inventario de medios. Bien, todo es posible, luego habrá discusiones, etcétera, 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 pero hay mucho margen a la negociación y al pacto en la ley de teletrabajo. ¿Qué pasa cuando queremos cambiar el acuerdo de trabajo a distancia? Ningún problema, previo acuerdo y con conocimiento. Por eso decíamos en algunas de las cláusulas, en algunos de los puntos, el establecer el salvo pacto en contrario sin que haya una modificación del acuerdo de trabajo a distancia. Estamos dentro de nuestra cláusula de acuerdo de trabajo a distancia, pero yo he establecido en qué supuestos puede haber un pacto individual con el trabajador para no modificar el acuerdo de trabajo a distancia, sin modificar el horario, por ejemplo. ¿Vale? Y recordar las dos cuestiones a las que ya nos referimos antes. Preferencia del trabajador al acceso presencial. Cuando hay una vacante presencial, tengo que avisar informar a los trabajadores a distancia por si quieren quedarse con esa vacante. Eso es a lo que nos referíamos antes. Y también establecer que puede la negociación colectiva establecer esos mecanismos y criterios para que trabajadores presenciales puedan pasar a distancia y viceversa. Ahí entraremos dentro del terreno de la negociación colectiva. En respecto a las políticas internas, recordaros, política de desconexión digital. Requiere audiencia la RLT y hay que tenerla. La tenéis que tener todas las empresas que estáis aquí, todas las firmas de abogados que estáis aquí. Tenéis que tenerla porque ya nos obligaba en 2018 la ley. Y si no la tenéis, nosotros os ayudamos a tenerla, sin ningún problema. Pero hay que tener una política de desconexión digital. Y cuando tenemos trabajadores a distancia, hacer específicas menciones a los trabajadores a distancia porque pueden tener características distintas. Tenemos que elaborar una política sobre seguridad de la información. También nos lo decía, por cierto, la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018. Aquí tenemos que informar a la RLT, simplemente informar y no darles audiencia. Acordaros que la audiencia implica darles tiempo para elaborar sus propuestas, etcétera, etcétera, y la información es, oye, esta es mi política, ¿verdad? Y tenemos que elaborar una política en materia de protección de datos respecto del uso de dispositivos generales que también nos obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si no tenemos alguna de estas políticas, hay que ponerse a trabajar en ellas. En el último de los casos tendrá que participar la RLT y bueno, ahí la participación es un término que no define muy claramente la Ley Orgánica de Protección de Datos y de luego tampoco el Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, y dejo a Rocío hablar de las cosas realmente importantes. Hay una serie de obligaciones formales y tenemos que poner el foco en ellas, no olvidarnos. El acuerdo de teletrabajo debe respetar el contenido mínimo, pero nos puede ser muy útil para regular ese teletrabajo como quiere nuestra organización. Para ello nos vale y para cubrir lagunas legales. Y tenemos que revisar nuestras políticas internas o elaborarlas si no las tenemos. ¿Por qué? Porque si no podrá llegar un día la inspección, y luego hablaremos de esas famosas multas, y decirnos algo. Y dicho esto, Rocío, te dejo hablar de las cosas realmente importantes, y es qué están diciendo los convenios colectivos y qué están diciendo nuestros tribunales. Espero no haberme pasado mucho. Fenomenal, Ignacio. Muchísimas gracias por darme la palabra. Te voy a quitar la pantalla, eso sí, para compartirla yo. ¿Lo estáis viendo bien? Perfecto, sí, Rocío. Genial. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros y permanecer en la sesión. Espero que os esté pareciendo interesante. Bueno, como ya ha dicho Ignacio, voy a hablar de la parte eminentemente práctica. ¿Qué está haciendo la negociación colectiva y qué están diciendo nuestros tribunales? En primer lugar, vamos a ver la negociación colectiva en el trabajo a distancia. Y si podemos decir algo en este sentido es que la RLT, la representación legal de los trabajadores, es el innegable protagonista de esta ley 10/2021. Como pregunta que lanzamos, como en todos los apartados, ¿es el teletrabajo un reto para el que no estamos preparados? Bueno, tenemos que ir viéndolo poco a poco y además los tribunales, pues bueno, ya veremos más adelante qué están diciendo a este respecto, pero lo que sí estamos viendo es que las empresas, bueno, pues están poniendo las pilas y están poco a poco intentando adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo que es mucho más flexible de lo que pues, tradicionalmente estaba reinando en las empresas en nuestro país.
Pues bien, ¿por qué decimos que la RLT es el innegable protagonista de esta ley? Porque la ley 10/2021 pues le da una serie de concesiones, le dota de una serie de facultades que, bueno, ya las ha ido adelantando Ignacio a lo largo de su exposición, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. En relación con el acuerdo de trabajo a distancia, la empresa tiene la obligación de entregar las copias de todos aquellos acuerdos de trabajo a distancia que firme con los trabajadores, así como de sus posteriores modificaciones, y además deberá informar sobre los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial, porque, como ya venía adelantando Ignacio en su intervención, parece que es donde realmente se pone el foco, en ese retorno a la presencialidad. En cuanto a las políticas internas, que como hemos adelantado, pues bueno, habrá que poner el foco en esta materia y empezar a elaborar estas políticas, tanto de desconexión digital, en la cual habrá que dar previa audiencia a la RLT, tanto la política de seguridad de la información, que habrá que dar la información a la RLT, y posteriormente en la elaboración o revisión de la política en materia de protección de datos personales, en la que aquí sí que tendrá que participar la representación legal de los trabajadores. ¿Cómo era el teletrabajo antes de la ley 10/2021? Bueno, vamos a analizar varios ejemplos de empresas que ya venían regulándolo antes de que, bueno, que fuera una imposición a través de esta norma que hemos mencionado. El primero de los ejemplos, pues bueno, es el acuerdo colectivo del BBVA, en el cual ya hablaba de teletrabajo voluntario y establecía que este tendría que realizarse como máximo en un 90% de la jornada. Ya establece esa diferencia sobre medios y compensación de gastos, que bien apuntaba Ignacio, que es algo completamente distinto, y el BBVA pues venía dotando de los siguientes medios: equipos informáticos, equipos de comunicaciones, y abonaba la conexión a Internet. Y aparte, como compensación de gastos, daba a los trabajadores 50 euros al mes para compensar cualquier gasto en el que incurriera en el desarrollo del trabajo en la modalidad a distancia. Asimismo, ya destacaba, muy en relación con la prevención de riesgos laborales, que iba a dar una formación específica, sin concretar muy bien en qué constaría, para que los trabajadores se adaptaran al puesto de teletrabajo. Posteriormente, vamos a hablar de Repsol, de su 12º convenio colectivo, en el que en su anexo regula el acuerdo individual de teletrabajo. Como decíamos, hablaremos indistintamente de teletrabajo y trabajo a distancia, porque también así lo vienen haciendo las empresas en sus acuerdos y convenios colectivos. Este convenio colectivo impone unos requisitos para el acceso al teletrabajo, y entre ellos está que los trabajadores tengan 2 años de antigüedad en la empresa. Asimismo, establece varias modalidades de teletrabajo, pero como máximo tendrán que ser 3 días a la semana de teletrabajo. No habla de la compensación de la dotación de medios. Abonará la conexión a Internet y dotará de ordenador, telefonía y del software necesario para el desarrollo de la actividad laboral. Impone el compromiso al trabajador de respetar la política en materia de protección de datos de la empresa. Y en cuanto a la evaluación de riesgos, aun cuando es posterior a la ley 10/2021, impone que el trabajador se compromete a aceptar la visita de alguien de la empresa a su domicilio para evaluar los riesgos, y la fecha y la hora se concertarán entre ambas partes. Y también impone el derecho a la desconexión digital, lo concreta en que no se podrán contestar ni enviar mensajes fuera del horario de trabajo. Por otro lado, el segundo convenio colectivo de Telefónica España también ya habla de teletrabajo voluntario, entre 1 día y 4 días a la semana, según el pacto individual, pero obliga que se debe asistir semanalmente a reuniones para no perder el contacto y la pertenencia. Hace hincapié en esta parte de que pues bueno, se los vínculos entre los trabajadores de la plantilla. No abona la conexión a Internet, aunque sí que establece, pues, obviamente, un precio reducido para la DSL al tratarse de Telefónica, y en cuanto a gastos, indica que los asume en su integridad el trabajador. Gastos referidos a la electricidad, agua, calefacción. Y en cuanto al derecho a la desconexión digital, establece que, bueno, deberá comprenderse que cuando se manda a un trabajador un mensaje, pues que puede ser que no lo responda en el horario, fuera del horario laboral. Y ahora bien, ¿qué hacen las empresas tras la ley 10/2021? Ya hay empresas que, a través de sus convenios colectivos, han ido estableciendo, pues bueno, ciertas notas, ciertos aspectos en relación con el teletrabajo.
El primero que vamos a analizar, aunque hay muchos ejemplos, obviamente, es el de la empresa Autotransporte Turístico Español. Habla en primer lugar de que, aunque el trabajador esté prestando sus servicios en la modalidad de trabajo a distancia, deberá estar permanentemente localizable y disponible, y que además deberá acudir al centro de trabajo siempre que sea requerido por sus superiores jerárquicos con el fin de coordinar la actividad laboral. En cuanto a los medios que va a poner a disposición, no lo concreta, habla de medios, equipos y herramientas necesarias, dependiendo, por supuesto, de cada unidad a la que pertenezca el trabajador, y en cuanto al abono y la compensación de gastos, establece que abonará 30 euros brutos mensuales. Eso sí, a los trabajadores a tiempo parcial abonará la parte proporcional. Igualmente, trata la desconexión digital, los mismos términos que veníamos adelantando en relación con otros convenios colectivos. El convenio colectivo del sector de la banca. Bueno, habla de que estos son unos mínimos, como ya hablaba Ignacio, de que el resto de empresas del sector tendrán que respetar. Impone que en relación con los medios, la empresa deberá poner a disposición del trabajador ordenador, tableta, portátil o dispositivo similar y teléfono móvil con conexión y línea suficiente para conectar dicho dispositivo a Internet. Además, a petición del trabajador, deberá poner a su disposición una silla ergonómica y hace algo curioso, que es o bien da la opción de entregar teclado, ratón y pantalla, o en su lugar y a elección siempre de la empresa podrá compensar con hasta, como máximo, 130 euros. Esto en relación con los medios. Y en cuanto a la compensación de gastos, establece que las empresas del sector de la banca deben abonar hasta 50 euros mensuales como máximo y se abonará de forma proporcional al porcentaje de teletrabajo. Es curioso que hay empresas que el abono de la compensación de los gastos lo establece de forma proporcional o bien por la jornada que se venga realizado o bien por el porcentaje de teletrabajo que se realice. Veréis que hemos puesto bastantes, pero por temas de tiempo y para adaptarme lo máximo posible, pues algunos los pasaré de largo y me centraré en los más relevantes. Otro ejemplo es el convenio colectivo de Nokia, y en este caso únicamente permite que se realice un día de teletrabajo. En toda ocasión, durante el texto convencional, se refiere y se remite a los acuerdos individuales con cada trabajador. Sí que indica que pondrá a disposición del empleado el equipo necesario para la realización del teletrabajo y asume también el mantenimiento del mismo, pero sí que establece que no se abonará compensación por la participación en régimen del teletrabajo, ni manutención por los días en los que se realice, lo que es normal porque únicamente impone un día de teletrabajo como máximo. Y después, ya por último, el convenio colectivo del Grupo Vodafone habla que será de aplicación estas disposiciones en relación con el teletrabajo una vez finalice el teletrabajo por COVID, eso lo establece en el convenio colectivo, y que pondrá a disposición de los trabajadores los medios, equipos y herramientas necesarios, y lo concreta en lo siguiente: un teléfono móvil, un ordenador portátil, silla ergonómica, soporte elevador del portátil, ratón, teclado y auriculares. Y en cuanto a la compensación de gastos, indica que a todos los trabajadores del Grupo Vodafone ya pone a su disposición una línea móvil con tarifa de voz y datos ilimitados y el descuento del 50% de la conectividad fija, por lo que entiende e interpreta que no debe hacer una compensación de gastos directamente y determinada para la realización del teletrabajo, ya que es algo que pone a disposición de todos sus empleados. Pues bien, dicho lo anterior, vamos a ver qué es lo que están diciendo nuestros juzgados. Es cierto que son los primeros conflictos judiciales que han surgido, quedan muchos temas por tratar. Por ejemplo, no hemos encontrado ningún pronunciamiento en relación con la prevención de riesgos, que es un tema muy importante y que la verdad que estamos a la espera de que pueda surgir alguna controversia a este respecto, al igual que con muchos otros temas, como es la compensación de gastos, que parece que va a ser lo más controvertido en relación con el teletrabajo. La pregunta que nos planteamos aquí sería: ¿incrementará el teletrabajo la conflictividad judicial? Bueno, en mi opinión, sin duda, porque quedan muchas, como hemos dicho, bastantes lagunas, bastantes aspectos a concretar y, por lo tanto, en los próximos meses esperamos que existan bastantes pronunciamientos en este sentido. ¿Qué materias son las más comúnmente discutidas en los tribunales en relación con el teletrabajo? Pues bien, se habla de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, compensación de gastos, despido y adaptación de la jornada, en virtud del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
Centrándonos en el primero de los puntos, en la modificación sustancial, vamos a hablar en primer lugar de la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de mayo de 2021, en el cual la empresa decide que durante la pandemia y hasta mayo de 2021, tras la pausa para comer, los trabajadores deben irse a su domicilio a seguir prestando servicios por medio del régimen de teletrabajo. Los trabajadores tendrán que recuperar después de su jornada pues, el tiempo que hayan destinado en el desplazamiento desde el centro de trabajo hasta su domicilio. En este sentido, la decisión de la empresa, que consiste en que tras la pausa de la comida el resto de la jornada laboral se realice en la modalidad de teletrabajo, no se considera una modificación sustancial de condiciones de trabajo por parte de la audiencia, sino que se trata de una situación novedosa que se ha desencadenado por la pandemia, por el COVID. Incluso pone de manifiesto la Audiencia Nacional que la empresa ha actuado muy diligentemente en esta situación pues, coyuntural a través de una medida temporal para evitar que los trabajadores tengan acceso a lugares de pues, gran confluencia masiva de público como son restaurantes o el propio comedor de la empresa durante la pausa de la comida, por lo que entiende que no se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En segundo lugar, otro pronunciamiento de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2020, y es que la empresa, en este caso, suprime los tickets de comida durante el estado de alarma, ya que entiende que se trata de una compensación por tener que comer fuera del domicilio. ¿Qué entiende el tribunal? Que los tickets restaurante constituyen un beneficio social de carácter colectivo que no puede ser modificado de forma unilateral por parte de la empresa. Por tanto, tenía que haber acudido al mecanismo legalmente previsto, la modificación sustancial, y considera, por tanto, que así lo es. En cuanto al tiempo de trabajo, bueno, ya lo adelantaba Ignacio anteriormente, que efectivamente ha habido casos en los cuales los trabajadores estaban desarrollando su actividad laboral por medio de la prestación de servicios a distancia y se interrumpe la prestación, como venimos diciendo, de servicios debido a un fallo en el suministro eléctrico. La empresa entiende que deben recuperar los trabajadores este tiempo en otro momento. Sin embargo, entiende el tribunal que no debe ser así, ni aun cuando ocurre un corte en el suministro de luz, ni de la conexión de Internet, porque siempre que esté debidamente justificado, eso sí que lo establece el tribunal, la empresa tiene que computarlo como tiempo de trabajo efectivo sin que el trabajador pueda sufrir ningún descuento en su retribución en este sentido. Lo mismo ocurre con un curso online de formación que impone la empresa, es de carácter obligatorio de 2 horas de duración. El tribunal entiende que el tiempo de prestación de servicios en régimen de teletrabajo que se añada a la jornada presencial debe ser considerado tiempo de trabajo y debe adicionarse al tiempo de cara al cómputo de la jornada realizada. Entiende que es así, pues como ha dicho, el curso online o llamadas laborales o atención a correos electrónicos también de trabajo. Bueno, abre ahí un campo muy amplio de considerar tiempo de trabajo efectivo, pues ese tipo de actividades. Ahora bien, en cuanto a la compensación de gastos, el primero de los ejemplos que os traemos es una sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de septiembre de 2020, en el cual la empresa venía abonando por error, ya que es lo que así reconoce, a 41 trabajadores en el periodo de pandemia el plus de transporte. Sin embargo, llegado un momento, entiende que deben dejar de percibirlo, ya que desarrollan el trabajo pues a través de la modalidad de teletrabajo. La Audiencia Nacional da la razón a la empresa y reitera que no hay obligación de abonar el plus de transporte, ya que se considera un concepto extrasalarial y que carece de sentido abonar un plus de transporte cuando no existe un desplazamiento al centro de trabajo. Por lo tanto, la audiencia descarta la existencia de condición más beneficiosa por el error que reconoce la empresa haber cometido durante ese periodo. Por lo que, finalmente, entiende no hay obligación de abonar este plus de transporte. Ahora bien, en cuanto a los tickets de comida, una empresa suprime los tickets de comida y la jornada continuada de 8 horas al implementar el teletrabajo por el COVID-19. El tribunal entiende que la empresa no puede eliminar el abono de los tickets restaurante y la jornada continuada de esta forma súbita, lo establece así literalmente, cuando la normativa convencional sí que lo establece y reconoce este derecho a los trabajadores, por lo que entiende que esta actuación tiene un doble perjuicio y por tanto no puede suprimir estos 2 derechos, el abono a ticket restaurante y a la jornada continuada convencionalmente reconocidos.
Como hemos adelantado, vamos a ir pasando para poder respetar el tiempo y ahora nos centramos en el despido y el teletrabajo. Pues bien, vamos a analizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 de julio de 2021 y la empresa despide a un trabajador por abuso de confianza, fraude y competencia desleal porque, habiendo tenido suscrito un acuerdo de teletrabajo para trabajar desde su domicilio, le descubren trabajando para una empresa de la competencia. Pues bien, el tribunal declara que aunque la política general de teletrabajo en la empresa permite y autoriza a trabajar en otro lugar alternativo al domicilio de trabajo, esto en modo alguno se puede interpretar como que el trabajador puede prestar servicios en las instalaciones y para otra empresa más aún competidora. Por tanto, entiende que el despido es procedente. En el siguiente de los ejemplos, que se analiza en la sentencia del TSJ de Cataluña de 20 de enero de 2021, un trabajador que tiene suscrito un acuerdo de teletrabajo por el que teletrabaja todos los días a la semana desde su domicilio en Barcelona, la empresa le llama un día y le dice que tiene que empezar a trabajar 3 días a la semana desde Madrid. El trabajador contesta que no puede porque tiene 2 bebés a su cargo y que esto no le permite conciliar su vida laboral y familiar en este caso. Tras varios requerimientos, el trabajador no contesta y la empresa le comunica la extinción de su contrato al entender que se trata de una baja voluntaria. El tribunal señala que la conducta del trabajador debe manifestar de forma indiscutida la opción de la extinción contractual, es decir, se debe desprender la voluntad de extinguir su contrato, su vínculo contractual. En cambio, el trabajador ha manifestado en todo momento que debido a sus circunstancias personales, él no podía conciliar y que quería teletrabajar. ¿Qué dice también la sentencia? Que efectivamente por la falta de la reincorporación sí que se le podría haber sancionado, pero que esto no equivale a una baja voluntaria y que por tanto se trata de un despido improcedente, ya que la empresa tampoco acredita las causas alegadas. Ahora bien, en cuanto al teletrabajo al amparo del artículo 34.8 del Estatuto, como bien sabemos, este precepto ampara a que el trabajador pueda adaptar su jornada tanto en la distribución del tiempo como en su forma de prestación a través de la prestación de servicios por medio del teletrabajo. Pues bien, analizamos en primer lugar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la cual el trabajador que tiene reducción de jornada por guarda legal de sus hijos en edad escolar solicita que se le vuelva a ampliar la jornada a 40 horas y poder adaptarla de la forma que le permita mejor conciliar y que a la vez quiere compaginar el trabajo presencial con el trabajo a distancia. La empresa deniega su petición y vamos a ver por qué la niega, porque no tiene servidor de datos, ni acceso a portátiles, ni móviles y entiende que no tiene la infraestructura técnica mínima exigible para poder desarrollar la prestación de trabajo a distancia por parte de los trabajadores. En este caso, el tribunal entiende que la negativa de la empresa debe considerarse lícita, ya que efectivamente ha concedido la adaptación de su jornada y la ampliación a 40 horas, pero en este caso también ha acreditado que no puede dotar de los medios suficientes al trabajador porque no tiene infraestructura. Por tanto, entiende que supone dificultades organizativas muy relevantes para la empresa. Y ya por último, en este caso de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del 5 de febrero de 2021, una directora de una residencia solicita acogerse al teletrabajo en un 60% de su jornada para el cuidado de su hija menor de 12 años. En varias ocasiones ya ha solicitado el cambio de otros puestos vacantes de directora a otras residencias que le pillan más cerca de su domicilio para poder conciliar su vida familiar y laboral, lo cual le ha sido denegado. Bueno, no ha obtenido respuesta por parte de la empresa, para ser más exactos. En este caso, la empresa niega el teletrabajo porque entiende que no se encuentra regulado en la compañía y que además necesita que la actividad de la trabajadora se desarrolle presencialmente en la residencia. El TSJ estima la pretensión de la trabajadora y no solo la permite acogerse a la modalidad de teletrabajo, sino que impone a la empresa el pago de 3.500 euros por daño moral, ya que la trabajadora sí que ha acreditado su necesidad de adaptación de la jornada. Pues bien, en definitiva, ¿qué es lo que podemos concluir tras el análisis de estos pronunciamientos? Pues bien, que son novedosos porque se trata de una ley muy nueva y que, por supuesto, tenemos un futuro muy incierto por delante. Nos quedan muchas materias por las que todavía los tribunales no se han mencionado al respecto.
¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? Que cuando eliminemos determinados conceptos salariales, esto tiene que ir acompañado de un análisis jurídico muy exhaustivo, tanto de la naturaleza como de la causa que motiva esta eliminación, como de los riesgos inherentes a la adopción de esta medida. Asimismo, el teletrabajo se ha convertido en el gran aliado de los trabajadores a la hora de conciliar, que si realmente puede acogerse porque la empresa tiene los medios suficientes, también se convierte en un gran aliado para la empresa, ya que el trabajador puede continuar prestando sus servicios y a la vez conciliar su vida laboral y familiar. Y por otro lado, en cuanto al tiempo de trabajo, pues bueno, también es muy importante tener en cuenta que el tiempo de teletrabajo que se añada a la jornada presencial debe ser considerado como tiempo de trabajo, así como esos cortes que como bien veníamos diciendo, del corte de suministro eléctrico, de la luz o de internet. Por tanto, bueno, aquí finalizo mi intervención y doy paso de nuevo a Ignacio para que pueda cerrar y pueda comentar lo que se nos viene por delante. Ignacio. ¿No te escuchamos? ¿Estás muteado? Ya estamos. Ahora. Perdonadme que vaya a poner esto como tiene que ser, aquí en modo pantalla completa, para que lo veáis bien. Pues sí, efectivamente, Rocío, la verdad es que da gusto ver cómo nuestros tribunales quieren ir por delante, a veces incluso de la regulación. Ha habido varias preguntas, he estado leyendo un poco las preguntas que estabais haciendo y no pensemos que las sentencias que ha comentado Rocío dan respuestas a todas, aunque pueda parecer, luego si queréis lo comentamos, pero lo que me toca a mí, quizá para concluir, y no me llevará más de 10 minutos, eso sí me voy a poner el tiempo para que no me pase, es pensar en qué es lo que viene por delante, ¿vale? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está por venir, por dos razones. Primero, porque efectivamente, como decía al inicio del webinar, en materia de trabajo a distancia ha habido olas. Nos encanta, no nos gusta tanto, nos vuelve a encantar, no nos gusta tanto. Y ahora ya estamos empezando a pensar en otras cosas, nos está empezando a pensar en otros lugares, en otras cosas, que es un poco lo que hay que preguntarse. Y luego yo diría ya de antemano, esto es una cuestión de cada organización y que nuestro trabajo como asesores es ayudar a cada organización a intentar conseguir aquello que necesita, valiéndonos de las herramientas legales, pero aquello que necesita. Y a veces lo que necesita no lo tiene claro ni la organización ni los asesores y hay que pensar un poco en qué se está haciendo en otro lugar. ¿Qué está por venir? Bueno, primero, recordar que la ley modifica la LISOS en algunos aspectos. Lo que nos interesa a nosotros es que incorpora una infracción grave por no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia. ¿De acuerdo? De lo que hablamos antes, estamos hablando de un requisito, como se nos decía en un momento en la carrera, un requisito necesario para la validez del contrato. Bueno, quizá no sea necesario, pero lo que es cierto es que si no lo hacemos, seremos sancionados por no hacerlo. Y esta norma es la que modificaba las sanciones, incrementaba las sanciones hasta los famosos 225.000, ya nos hemos olvidado los 187.000, hasta los famosos 225.000 euros, y entra en vigor el 1 de octubre. Pero no me refería a esto cuando decía qué es lo que se nos viene por delante. Yo creo que hay tres cuestiones que nos llegan. Una es el trabajo desregulado, lo que yo llamo trabajo desregulado, no es una definición doctrinal, pero llamo trabajo desregulado, porque va a haber muchas prácticas, y algunas de las preguntas de los asistentes hoy van en ese sentido, que no están reguladas, y es que hay veces que ni tan siquiera la regulación legal se va a aplicar a lo que se va a hacer. Porque ese famoso día de teletrabajo puede ser un escape a la regulación legal. Por tanto, vamos a ver situaciones de trabajo desregulado, luego lo hablamos. Situaciones de ultraflexibilidad. ¿Cabe la libertad absoluta para la persona trabajadora? Aquellas empresas que vean realmente en el teletrabajo la panacea a su forma de organización pueden ir a políticas de ultraflexibilidad. Y luego, lo que puede ser una gran ventaja o un gran inconveniente, el teletrabajo y la deslocalización. Esto tiene que ver con el lugar donde vamos a prestar servicios. Sabemos que nuestra ley nos dice, tiene usted que decir dónde va a desarrollar el trabajo a distancia. Pero ojo que esto puede tener lugar a varios problemas. Una pérdida de referencia legal, cuál es la ley aplicable, una pelea en los precios. En definitiva, muchas cuestiones, y a todo esto la jornada de 4 horas que aparece por ahí, que no tiene nada que ver, en principio,
con el trabajo a distancia, pero que oye, como no tenemos pocas cosas en las que pensar, pues empezamos a pensar también en la famosa jornada de 4 horas. Nos vamos a permitir algunas reflexiones en cada una de ellas. A modo de casi generación de debate. Fijaros, noticias de prensa. Esto que veis en pantalla son noticias de prensa. Yo creo que muchas veces hay que acudir a la prensa, a los medios, para ver qué es lo que está en las empresas, ¿no? La presencialidad gana terreno un año después de la ley del teletrabajo. Esto lo decíamos antes, son las olas a las que me refería, ¿verdad? Teletrabajo fantástico, fantástico, todos a teletrabajar, ahorramos costes, menos oficinas, menos tal. Y luego en un momento determinado empezamos a pensar, ojo, espérate, que a ver si los costes que nos ahorramos por un lado los gastamos por otro, a ver si empezamos a tener determinadas dificultades. Y ahora resulta que un año después de la ley del teletrabajo, entiendo que se refiere al decreto ley más que a la ley, porque la ley todavía no ha pasado un año, pero oye, empezamos ya a pensar que quizás no es tan buena idea. Fijaros lo que decía esa noticia, ¿no? Esta circunstancia prevé que muchas empresas podrían optar por una fórmula de 4 días presenciales para evitar incluir inventario de medios necesarios, gastos, etc. Luego hablaremos de ello porque una de las preguntas viene referida a esto, pero efectivamente la vía de escape. ¿Qué sucede con el 4+1? 4 días presenciales, un día de trabajo a distancia, porque no se aplica la ley 1021. Y lo gracioso es que tampoco hay regulación en el Estatuto de los Trabajadores, porque recordaros que la ley modifica el artículo donde antes nos referíamos en el Estatuto de los Trabajadores al trabajo a distancia. Creo recordar que el 11, aunque no estoy diciendo, seguro, el 11 o el 11, el 10 o el 12, bueno, no sé, por ahí. Ya no hay regulación en el Estatuto, porque el Estatuto se refiere a la ley. Y si no hay regulación estatutaria y no hay regulación en la ley, ¿qué sucede? Primero, no podemos imponerlo, en ningún caso, no porque lo diga la ley, sino porque ahora podríamos hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo para obligar a teletrabajar un día. Pues seguramente sí, si tenemos una causa que lo justifique. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que no podemos, por la vía de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, obligar a trabajar a distancia. Pero es que trabajar a distancia significa trabajar más de un 30% en un periodo de referencia de 3 meses. Si estoy obligando a trabajar a distancia un día de teletrabajo, no estamos en el marco de la norma. Por tanto, cabría la posibilidad de imponerlo por la vía de la modificación sustancial, pero no por la imposición unilateral. ¿Qué no debemos olvidar en relación al trabajo desregulado? Que el acuerdo va a ser la herramienta siempre. Que las políticas corporativas sí pueden abogar por un sistema de teletrabajo de un día. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque si se hace voluntario, se opta como una política casi cultural, una cuestión casi cultural, se regula en esas políticas corporativas, no estamos aplicando la ley 1021, no hay una obligación de acordar un acuerdo de trabajo a distancia, pero a través de esas políticas sí podemos irnos a una cultura de cierto trabajo a distancia, implementada cuando no haya consenso, cuando no vayamos a tener conflicto con las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Y ojo a las posibles impugnaciones. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en algo hasta que lo que se impone es algo en lo que no se está plenamente de acuerdo. Y esto puede parecer una perogrullada, pero ahí es donde vienen las modificaciones. Oye, queremos trabajar a distancia un día, genial, y todos estamos contentísimos, y los representantes de los trabajadores más contentos todavía, a trabajar un día a distancia. Ahora, resulta que luego no vamos a dar gastos. Oye, es que yo quiero gastos. Pues mire usted, pero es que si trabaja un día a distancia no tengo obligación de pagar gastos. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley 1021. Entonces ya no estoy de acuerdo. Bueno, pero si estamos en conflicto colectivo. Y muchos de los pleitos a los que se refería Rocío antes nacen de ahí. ¿Por qué? Porque no se aplicaban las normas en concreto. ¿Vale? Bien, modelos ultraflexibles. Acordaros la noticia, que fue una bomba, ¿verdad? Deloitte en el Reino Unido va más allá del teletrabajo, decía la noticia de prensa. Sus empleados decidirán dónde, cuándo y cómo teletrabajan. Y decía la noticia, una frase de la firma, no sé quién lo diría, nuestra gente puede elegir la frecuencia con la que viene a la oficina, si es que deciden hacerlo, mientras se centran en cómo podemos servir y mejorar a nuestros clientes. Y es una política empresarial seguramente muy acertada en su sector, pero que en España sería posible, sin determinar un horario, porque el acuerdo de teletrabajo es uno de los requisitos que tiene, sin un lugar de trabajo, que es uno de los requisitos que tiene, sin una jornada, en España no es posible esto. Más allá de las preguntas que como corporación, como empresa no podemos hacer. ¿Qué necesitamos para esto? Confianza. Indudablemente, tenemos que confiar en la gente. Eso, fijaros que es una de las cosas que el teletrabajo en pandemia
ha permitido, tenemos ya más confianza en la gente teletrabajando, en la gente trabajando a distancia, porque hemos visto durante todo este año que funciona, que podemos trabajar, que las empresas se mueven, que incluso que pueden llegar a facturar más e incluso que pueden llegar a ahorrarse costes. Confianza, la confianza la estamos empezando a ganar, pero fijaros, la ley no confía mucho en esto, los sindicatos no confían mucho en esto. Y desde luego no en la libertad absoluta, porque se da una paradoja, ¿verdad? Cuando damos libertad absoluta a las personas trabajadoras, desde el punto de vista de las centrales sindicales se ve mal. Pero si estoy dando la posibilidad de elegir, no. ¿Por qué? Porque eso no es una decisión, es una imposición. Fijaros cuando hablemos luego de la jornada de 4 días y lo que ha pasado con Desigual, ¿verdad? Un montón de noticias en prensa, Desigual, la primera empresa que implanta la jornada de 4 días, y luego resulta que aparecen otras noticias diciendo que da impuesto. Esto es lo que pasa siempre en el marco de las relaciones laborales. Cuanta más libertad se da a las personas trabajadoras, más dudas se ponen respecto de que esa libertad sea real y no sea una libertad impuesta. Es curioso. Por tanto, modelos ultraflexibles, seguramente haya muchos sectores donde sería fantástico para las organizaciones modelos ultraflexibles, pero tenemos que trabajar mucho desde un punto de vista jurídico esos acuerdos, esas políticas que lleven a modelos ultraflexibles, porque seguramente si no trabajamos mucho los acuerdos a distancia, se nos puedan impugnar por mucha libertad que queramos realmente dar a nuestras personas, a las personas que trabajan con nosotros. Modelos deslocalizados, el futuro puede ser la deslocalización. Fijaros, la gran deslocalización que viene. Trabajo desde casa para UK por 100.000 euros. Soy feliz. Oye, claro que feliz. Yo también sería feliz. Hombre, no me extraña. Te quedas en casa y ganas una pasta trabajando para una empresa en Estados Unidos o en el Reino Unido que paga como pagan allí. Incluso, ojo, que puede ser que nos estén pagando menos de lo que nos pagarían allí, pero mucho más de lo que pagamos aquí. Y eso, visto desde el lado contrario, puede ser también irnos a trabajar o a contratar trabajadores muy cualificados en otros lugares para que trabajen a distancia por precios mucho más bajos de los que pagaríamos aquí, porque se puede ver desde los dos puntos de vista. Fijaros, una organización, COFACE, estima que el número total de puestos de teletrabajo en economías de altos ingresos es de 160 millones, pero el número de posibles trabajadores en economías de ingresos medios o bajos es de 330 millones. Los 330 millones de personas que ganan y en sus estados, sus legislaciones, permitirían pagar mucho menos que están trabajando fuera. ¿Qué ventajas puede tener la deslocalización? Una inmensa bolsa de trabajo, ya lo hemos visto. Ahorro de costes, seguramente. Freelancers, sin riesgo, pongo entre comillas. ¿Qué va a pasar con tener a 17.000 personas trabajando, vete a saber dónde, como freelance? ¿Va a venir un inspector de trabajo y lo va a ver? Pues, posiblemente no lo pueda ver, no lo pueda verificar. E incluso podría decirse que ni se aplicaría la legislación española atendiendo a los criterios de derecho internacional privado laboral en muchas de las cuestiones, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tiene? ¿Podremos competir? Nosotros, los españolitos, ¿podremos competir? No somos de los que pagamos más, no somos de los que pagamos menos, estamos ahí. ¿Qué va a pasar con las empresas americanas? Podrán pagar mucho menos, mucho más que nosotros, pero mucho. ¿Vamos a poder competir? Va a haber problemas de regulación con el trabajo deslocalizado. ¿Qué regulación se aplica? ¿Aplicaremos la ley 10-2021 o 10-21 a los trabajadores que contratemos en vete a saber dónde? Nos va a costar retener el talento y vincularnos a la marca, porque eso es uno de los grandes problemas del teletrabajo, del trabajo a distancia, la vinculación a nuestra marca, a nuestra cultura. Y nos va a costar retener el talento. ¿Por qué? Porque en un momento determinado cualquiera puede pagar más a nuestros trabajadores para quedarse trabajando en casa. Por tanto, estos modelos deslocalizados de los que se empieza a hablar pueden ser realmente un problema. Y por terminar ya, la jornada de 4 días, que no tiene que ver realmente con el trabajo a distancia, pero nosotros nos comprometimos con Economist and Juris en un momento determinado a poder hablar de algunas cosas que no tuvieran que ver directamente, pero que tuvieran relación. Y la famosa jornada de 4 días, pues no es una cuestión vinculada con el trabajo a distancia, porque trabajas 4 días teletrabajando o trabajando presencialmente, pero 4 días de teletrabajo, y hay una consulta también que tiene que ver un poco con esto, a través del trabajo presencial o trabajo a distancia, pero no tiene que ver. Bueno, pues acordaros, no cualquier precio. Los trabajadores de Telefónica dan la espalda a la propuesta. Fijaros, aparece Telefónica diciendo vamos a ofrecer, y resulta que 150 personas de Telefónica han optado por la jornada 4. 150 personas. ¿Cuántos trabajadores tiene Telefónica? ¿Por qué? Porque hay que reducirse al sueldo. Fijaros lo que decía la noticia de prensa. La propuesta es muy solicitada en diversos sectores laborales, pero no a cualquier precio. Y lo mismo que ha pasado en Desigual.
Eso sí que en desigual han aprobado por 86% la política, habrá que ver. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo podemos articular un acuerdo colectivo con la representación legal de los trabajadores, un convenio colectivo con la representación legal de los trabajadores, convenio colectivo estatutario, por lo menos a día de hoy siguen teniendo prioridad aplicativa en determinados casos, cabría, a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, nos podríamos ir a una jornada de 4 días. Bueno, podría ser, habría que ver si tiene causa. A través de acuerdos individuales, bueno, ya sabéis que cuando hay acuerdos individuales en masa, y cuando tenemos muchísimos acuerdos individuales, en caso de impugnación se les va a decir, ojo, que están ustedes yendo a una medida individual cuando deberían ir a una colectiva, y seguramente haya impugnaciones y esas impugnaciones tengan mucho de prosperabilidad, podrán prosperar muy probablemente. Y luego hay muchos modelos de jornada de 4 días, mismo salario menos jornada. Mantenemos los salarios, reducimos la jornada, bajamos la jornada, porque obtenemos una serie de beneficios a la organización, desde todo punto de vista, conciliación, etc. Hace muchos años, en una firma donde yo tuve la oportunidad de trabajar, ya hablábamos de esto, hablábamos Freedom for Fridays, y hablábamos de no trabajar los viernes si se da una serie de circunstancias. Nosotros nos íbamos a un modelo que es el último, igual salario, igual jornada. Trabajo lo mismo, pago lo mismo. 4 por 10. 4 días de trabajo, 10 horas de trabajo. Respetamos el trabajo del descanso entre jornadas de 12 horas. ¿Por qué no? Mismo salario, misma jornada. Menos salario, menos jornada. El modelo Telefónica, el modelo desigual, una menos jornada bonificada. Yo dejo de trabajar un 20% de la jornada, no me reduzco un salario un 20% de la jornada, un 6,5%, un 8,5% me lo reduzco. Bueno, menos salario, menos jornada, mismo salario, menos jornada, igual salario, igual jornada. En definitiva, se trata de un modelo que no es un modelo de teletrabajo, pero que se puede mezclar con el modelo de teletrabajo. 4 días de trabajo, uno libre, y de los 4 días de teletrabajo, uno de trabajo a distancia. Bueno, estaremos ahí en un 25%, no un 30%, pues puede ser que sea. En definitiva, modelos de organización distinto, que habrá nuevos y estaremos escuchando nuevos y tenemos que estar un poco al día y tenemos que estar un poco pendientes con las orejas puestas en lo que nos demos cuenta que se está haciendo en otros lugares. Van a ser muchos los modelos, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que estar ahí para no quedarnos fuera y poder perder talento. Y tenemos que trabajar jurídicamente mucho las cuestiones que queramos hacer para evitar que, queriendo ir a una cosa muy novedosa, podamos llegar a tener problemas por vía impugnación o por vía inspección de trabajo. Porque el teletrabajo se tiene que tratar como una nueva forma de organización, pero que no esté vinculado solo a la conciliación. No pensemos en el trabajo solo como una forma de conciliación de la vida laboral y familiar. Vale para otras muchas cosas, para organizar. Van a hacer nuevas fórmulas de organización en el futuro y cada una de ellas va a tener sus propios problemas y las propias cuestiones que habrá que analizar. Tenemos una norma a día de hoy en materia de teletrabajo, de trabajo a distancia, nos da muchas opciones, muchas herramientas, pero no perdamos el foco en que siempre en materia de relaciones laborales, la negociación colectiva, la relación con el representante legal de los trabajadores es lo que nos va a facilitar más entrar en cualquier tipo de cuestión novedosa. Y tenemos que, en definitiva, entrar y darnos cuenta de que las normas no cambian y cualquier cambio en nuestra forma de trabajo tiene una forma de articularse, nos lo ha dicho Rocío al referirse a varias de las sentencias de la Audiencia Nacional. Conclusiones generales y damos paso a las preguntas. Fijaros la noticia que he leído. 8 de cada 10 profesionales del sector de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, de la IT en España están dispuestos a dejar su empresa si no se les ofrece la posibilidad de teletrabajar. ¿Podemos obviar el teletrabajo? ¿Es una opción real olvidarnos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y 4 conclusiones. La ley del teletrabajo exige formalidades y tenemos que cumplirlas. Segunda conclusión. La RLT va a seguir jugando un papel muy importante y no nos podemos olvidar de ella para muchas de las cuestiones. No nos podemos olvidar de la RLT. Vamos a avanzar hacia nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, que mezclarán el trabajo a distancia con fórmulas de trabajo presencial, más horas, menos horas, reparto de otras fórmulas, más flexibilidad, menos flexibilidad. Tenemos que estar listos. Y la última conclusión es que estamos en el momento clave para elaborar o revisar nuestras políticas corporativas internas.
para asesorar en estas modificaciones, en estas elaboraciones de las políticas corporativas internas. Porque las organizaciones tienen ya obligación expresa de regular determinadas cosas que tienen mucho que ver con el trabajo a distancia, que van a hacer el trabajo a distancia mucho más útil, mucho más seguro, mucho más razonable. Y nuestro trabajo como asesores es ayudaros a las organizaciones a implementar esas políticas y el trabajo de las organizaciones es no olvidarse de ello. Espero que hayamos dado, Rocío y yo, una visión suficientemente general y suficientemente clara de los aspectos vinculados al teletrabajo, pero por supuesto, no puede ser de otra forma, estamos a vuestra disposición para contestar todas las preguntas que os surjan. Perfecto, pues muchísimas gracias Ignacio y Rocío. Como podéis comprobar, ahí tenéis el teléfono de contacto, el email, por si desean plantearle cualquier duda por línea privada, y lo tienen en pantalla. También por si quieren tener acceso a la presentación, recordaba al inicio de la sesión que en el chat está mi email y allí podéis solicitarlo. Excelente el escenario que habéis planteado. Yo sin más preámbulo le doy paso a esos compañeros y esas preguntas que llegaban vía chat. Creo que no sé si al inicio de la sesión lo comentaba, en el caso de que se pueda dar alguna consulta, alguna pregunta bastante amplia, dábamos la posibilidad, tanto a Ignacio como a Rocío, de habilitar el micrófono del compañero o compañera que estuviese interesado, y de esa forma quizás más directa y más sencilla pues lo haríamos. Así que sin más os traslado algunas de las primeras preguntas que llegaban, a ver si no se me pasa ninguna. Vale. Por ejemplo, nos preguntaba Laura vía chat, su consulta es si se trabaja un día de manera voluntaria. Su pregunta es, ¿hay que dotar de medios empresas que dejaron llevarse su silla, su portátil o su ordenador y ahora quieren que estén en la oficina para no comprarles? Es decir, en ese caso de la excepcionalidad de solamente un día de teletrabajo, ¿cómo se distribuye esta dotación de medios que comentábamos al inicio? Bueno, bien, aquí hay, ¿me permite, Rocío, contestar yo? Por supuestísimo. Genial, mira, aquí hay que tener dos cosas. La primera cosa que hay que tener en cuenta, podemos estar hablando de teletrabajo COVID. O sea, podemos estar hablando de teletrabajo COVID, es decir, esas empresas que daban la silla, los ordenadores y todos sus equipos para que se fueran obligatoriamente a trabajar a casa porque tenían que irse a trabajar, porque no podían trabajar en la oficina durante la pandemia, estaban en teletrabajo COVID, una regulación específica, especial, donde sí se obligaba a dotar de medios a las empresas, y además era a todas las empresas que mandaban a su gente a trabajar en la época COVID tenían obligación de dotar de medios. Era lo único a lo que ya obligaba el Real Decreto 2820 del año pasado para las empresas COVID. En ese caso, la pregunta que habría que hacerse es, ¿estamos todavía en teletrabajo COVID? Si estuviéramos en teletrabajo COVID, esa obligación seguiría existiendo. Pero yo creo que la pregunta no va exactamente por ahí, sino va exactamente por eso de 4+1 a lo que nos referíamos anteriormente. Cuando estamos hablando de un día de teletrabajo, no estamos hablando de aplicación de la Ley 10/2021. Y por tanto no estamos hablando de obligación de abono, de compensación de gastos ni de dotación de medios. No tendremos, por lo tanto, obligación de dotar de medios, y lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, ven a trabajar a la oficina, aquí tienes tus medios, ahora si tú quieres voluntariamente trabajar un día a la semana, yo te lo permito, te lo autorizo, pero en ese caso, por supuesto, no tengo una obligación legal ni de dotarte de medios, ni de compensarte los gastos. Como digo, salvo que estuviéramos todavía en teletrabajo COVID, en ese caso sí que se regulaba esa obligación de dotación de medios para las personas que iban a trabajar, no voluntariamente, sino porque su empresa le mandaba a trabajar por obligaciones derivadas de la pandemia. No sé si he contestado a la pregunta, pero si faltaba alguna cosa, pues aclaro más. Perfecto, pues vía chat, si no, pues estamos disponibles. Beatriz, la compañera, nos trasladaba distintas preguntas, os traslado la primera de ellas. En relación con la dotación de medios, estos que tratábamos ahora mismo, si un trabajador utiliza para su trabajo un plotter o un escáner o dos equipos informáticos con programas de elevado importe, la pregunta es, ¿está obligada la empresa a dotar de esos medios cuando los mismos lo tienen en la oficina de forma presencial? ¿Podría esto ser un motivo para no permitir el teletrabajo? No es equitativo, entiende Beatriz, que la empresa abone, por ejemplo, 4 plotters, 1 en la empresa y 3 para los trabajadores que teletrabajan, o que cada X días de la semana la empresa tenga que abonar un transporte desde la empresa o al domicilio de cada trabajador para trasladar esos equipos informáticos especiales. Nos encontramos ante un caso bastante concreto, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones pues,
hay bastantes medios técnicos, ¿no? De las empresas que nos encontramos ante situaciones bastante parecidas. ¿Cuál es vuestra valoración, Rocío y Ignacio? Rocío, esta me encargo yo, la siguiente te la dejo. No, no te preocupes. Hay promis. No, fijaros, la pregunta es específica, pero tiene una aplicación general. Y es muy interesante, además. Yo decía que la dotación de medios tiene que alcanzar a todos aquellos necesarios para desarrollar el trabajo, pero también decía otra cosa, y es que cuando firmamos los acuerdos de teletrabajo, definamos qué es lo que se va a hacer en casa y qué es necesario para hacer ese teletrabajo o ese trabajo a distancia en casa. En el supuesto que está planteando la asistente, yo creo que es perfectamente posible, por supuesto, no tener que pagarle los plotters y darle los plotters y ponerle esos años. Pero sería muy interesante que en el acuerdo de trabajo que se suscribiera se dejara claro qué trabajos va a tener que hacer en su domicilio y qué herramientas y medios son necesarios para hacer esos trabajos en su domicilio. Fijaros, si para poder realizar su trabajo en el domicilio necesitara el plotter, seguramente sería defendible que es necesario que esté el plotter. ¿Por qué? Porque es un medio necesario. Ahora, si nosotros definimos las funciones que va a desarrollar a distancia y las diferenciamos de las funciones que desarrollará en la oficina, entonces podemos excluir el plotter. Por ejemplo, durante el trabajo a distancia, el trabajador se encargará de diseñar tal, pero después tendrá que realizar las funciones que requieran determinada maquinaria, el plotter o cualquier otra, en su tiempo de trabajo presencial. Y aprovecho también para aclarar una cosa, porque de la pregunta se deducía o se parecía inferir una cierta obligación de teletrabajar. Nadie tiene obligación de teletrabajar. Las empresas no tienen por qué permitir el teletrabajo. No tienen por qué permitir el trabajo a distancia. Hay un único supuesto, que si sale alguna pregunta, creo que alguna hay por ahí, luego Rocío nos hablará de ello, que tiene que ver con el 34.8, pero las empresas no tienen por qué permitir el trabajo a distancia y, por tanto, tengo que obligar... No. Si usted quiere llevarse el plotter a casa, pues usted viene a la oficina y no teletrabaja, no trabaja a distancia. Si usted quiere trabajar a distancia un día o 2 días a la semana, ningún inconveniente. Vamos a regular qué trabajo hace usted en casa y qué trabajo hace en la oficina, de forma que no sea necesario ese plotter. Y cuando digo plotter, me refiero a la pregunta, pero por supuesto cualquier otra herramienta que pueda ser de mayor coste, mayor volumen, etcétera, etcétera. Perfecto, resuelta la duda de Beatriz, si no recuerdo más. Vale, la compañera Yolanda nos pregunta ahora qué ocurre con esos acuerdos de teletrabajo al 100% anteriores al Real Decreto 28/2020. Su pregunta es, ¿debemos suscribir un nuevo acuerdo? ¿Estarían contemplados los gastos según el acuerdo anterior? Esa es la pregunta de Yolanda. Rocío, ¿quieres tú? Nada, te dejo, que es en relación con la entrada en vigor. Bueno, va a haber pocas en relación con las sentencias, lo digo. La siguiente sí, la siguiente. Bien, Yolanda, vamos a ver. Lo razonable sería revisar los acuerdos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque a la medida en que los acuerdos que tú hubieras suscrito cumplan con los requisitos del acuerdo de trabajo a distancia, de todos esos análisis, de todos esos aspectos que tienen que regular, pues entonces podría valer perfectamente. En materia de gastos, siempre y cuando se adecue a lo establecido en el convenio colectivo. Es decir, imagina que el convenio colectivo que tú aplicas a las personas que trabajan contigo incluye unos gastos de 20 y tú tienes en tu acuerdo 15. Pues entonces tendrás que adaptarlo porque no puede ser por debajo de ahí. Y a medida que tu convenio colectivo no lo regule o no lo aplique, en principio no habría ningún inconveniente con mantener esos acuerdos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley de trabajo a distancia o sobre contenido mínimo. Porque es que habla de contenido mínimo. ¿Qué se puede hacer también? Modificarlos parcialmente, adaptarlos a la norma, en todo aquello que no esté en los acuerdos regulados, incorporarlo. Vale. Estoy bailando ahora en el chat un poco, os planteo. De hecho, Ignacio lo citaba en su exposición como ese Freedom for Fridays, ¿no? Aquí la compañera Beatriz nos preguntaba, en los supuestos que se pacte un día de teletrabajo a la semana, ¿no puede llevar a que el trabajador considere que el día es, entre comillas, libre? Bueno, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la jornada de 4 horas. En la jornada de 4 días, perdón, 4 horas, más quisiera. En la jornada de 4 días, un día no se trabaja. Bueno, en este caso no se trabaja 3, los 2 famosos días de fin de semana y un tercer día. Y 4 días se trabaja. A lo que yo me refería con el Freedom for Fridays era precisamente a una jornada de 4 días.
4 días trabajábamos, 10 horas trabajamos cada día, 40 horas de trabajo, mismo salario, mismas condiciones, 3 días a la semana libres. Fin de semana y el viernes. Eso sería una jornada de 4 días. Pero teletrabajar un día no significa librar. Significa trabajar, pero a distancia. Y es muy importante entender la diferencia. Cuando nosotros estamos teletrabajando, estamos trabajando. Por eso nuestro acuerdo de trabajo a distancia tiene que incorporar la jornada, el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos trabajando. Y además también hay otra serie de cuestiones que dice la norma. Tenemos que establecer cuáles son los medios de control del empresario, etcétera, etcétera. No nos hemos querido referir a ellos porque no son tan novedosos. Ya el artículo famoso 13 decía, que era el 13, si no recuerdo mal, nos decía que teníamos que regular cómo iba a controlar el empresario el trabajo a distancia. Bueno, pues esto no es novedoso. Pero son días de trabajo, tanto trabajo como el día de presencia. Pero otra cosa es la jornada de 4 días. La jornada de 4 días sí son 4 días de trabajo y 1 en el que no se trabaja. Bueno, como digo, 3 en los que no se trabaja. Perfecto. Ahora creo que la pregunta que sí voy a lanzar, creo que sí la podría abordar Rocío. Nos pregunta Ángel, buenos días, una duda. Si el trabajo a distancia es voluntario, entiende que únicamente se podrá producir cuando trabajador y empresa estén de acuerdo en ello. Si uno de los dos no lo quiere, no se podría producir. Si esto es así, pero los trabajadores que soliciten trabajo a distancia y la empresa se lo niega, ¿tienen derecho a reclamar ante la jurisdicción social? Es su primera pregunta quizás. ¿Un juzgado puede imponer a la empresa que el trabajador trabaja a distancia? Y por último, ¿con qué criterios fundamentará ese veredicto? Muchas gracias. Compañero Ángel. Fenomenal, Ángel. Muchísimas gracias por la pregunta. Nada, ya lo hemos visto en los pronunciamientos. Efectivamente, los tribunales pueden imponer que la empresa tenga que, pues al final adaptarse y adaptar la jornada del trabajador por medio al final de la adaptación a la modalidad de teletrabajo. ¿Esto cómo lo hilamos? Pues con el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a la adaptación de jornada. Sí que parece que es uno de esos supuestos en los cuales la empresa, si así lo establece un juzgado o los tribunales, pues no tendrá más remedio que acogerse a esta petición del trabajador. Ya hemos visto que si la empresa no dispone de los medios suficientes, los medios mínimos exigibles para poder dotar de estos medios del teletrabajo al empleado, a la persona trabajadora, en ese caso sí que podrá negarse y su negativa podría entenderse justificada, pero tendrá que justificar muy mucho los motivos por los que deniega esta adaptación de jornada a través de la modalidad del teletrabajo. Un añadido quiero hacer a lo que dice Rocío, con lo que por supuesto, como no puede ser de otra forma, estoy de acuerdo. Simplemente el añadido es que nos acordamos que el artículo 34.8 primero no implica un derecho absoluto, y lo han dicho ya muchísimas sentencias de los tribunales. En el caso de Galicia, que comentó mi compañera antes, hay un elemento que yo creo que puede tener una especial relevancia, y es que la empresa no cumplió con la obligación del 34.8 de negociar durante 30 días para intentar buscar alternativas. Y es que ese artículo 34.8, os recuerdo, que establece el derecho a adaptación de jornada para la conciliación de la vida personal y familiar, pero que no es absoluto, que no es yo quiero conciliar mi vida personal, no. Usted, hay determinados requisitos, usted tiene que tener una justificación para hacerlo y la empresa también tiene que dar una motivación para decir no, pero puede darla, puede ser una motivación organizativa, etc. Pero ese procedimiento, ese artículo 34.8 establece un procedimiento de negociación de 30 días entre empresa y trabajador. Por tanto, no nos vale coger y decir no. Y además, no nos vale decirle a Rocío no motivadamente. Tenemos que dar una propuesta alternativa, tenemos que intentar buscar una fórmula que él, para que Rocío pueda conciliar su vida laboral con la personal y con la familiar, que intentemos atender a lo que nos está planteando, al por qué nos lo está planteando, de ahí que tenga que ser el por qué quiere usted, para qué quiere usted, y yo pueda darle alternativas que lo permitan. Por supuesto, tiene que haber una posibilidad de articular a través del trabajo, como bien decía ella, y analizar una de las sentencias. Si yo no tengo medios, pues entonces no puede usted. Mire usted, si usted es dependiente en una tienda y tiene que atender al público, pues que no puede teletrabajar, no hay más historia, usted tiene que estar allí atendiendo al público, ¿no? Y tiene que haber esa negociación durante 30 días. Es muy importante el plazo de 30 días. Yo siempre recomiendo lo mismo. No nos liemos a contestar a las personas que nos piden la adaptación de jornada el día 1. Porque si le contestamos el día 1 y le damos una propuesta alternativa el día 2,
tenemos 28 días todavía para estar discutiendo. Por tanto, démonos tiempo, atendamos la petición, requiramos la información, démosle una contestación motivada con una alternativa, que puede no tener nada que ver con la suya, pero démosle una alternativa. Nos hará otra petición, volvamos a meditar, volvamos y agotemos esos 30 días. Y si al final tenemos que decir que no, digamos que no motivadamente. Y vayamos al tribunal a explicarle por qué no. Y los tribunales no son tan estrictos. Cuando son muy estrictos es cuando no se cumple con lo que dice la norma. Entonces ahí sí que son totalmente estrictos. Usted no ha cumplido, no ha motivado, usted no ha tenido esa negociación, no ha dado propuestas alternativas. Usted tenga y obligue y tiene usted que atender la petición de teletrabajo. Pues gracias, Rocío. Ignacio. Una pregunta bastante breve y sencilla. Otra duda, nos comenta Beatriz. ¿En qué concepto se abona el importe de compensación de gasto? ¿En dieta o en complemento salarial? Yo entiendo que una dieta no es un complemento salarial. Lo lógico sería, bueno, muchas de los convenios lo establecen, o lo dicen o lo deben decir, pero lo lógico sería compensación gastos del trabajo. Sobre todo porque todavía no se ha entrado en la discusión de si es salarial, si es extrasalarial, si cotiza, si no cotiza. Acordaos que solo no cotiza aquello que específicamente dice el reglamento que no cotiza, por lo tanto, si no cotizar va a cotizar, y el carácter de retribución salarial o extrasalarial que podría llevar a la no tributación, de lo cual yo no soy especialista, pues también quizás esté por discutir. De momento no se ha hablado mucho de ello. Llegará el día donde nos estemos preocupando más en si es salarial o extrasalarial, por ejemplo, de cara a introducirlo en el salario regulador de la indemnización por despido. Si son conceptos extrasalariales, no computarán no están dentro del salario regulador, sino la naturaleza salarial o extrasalarial de ese tipo de complementos no se ha discutido y la verdad es que lo mejor es quedarnos calladitos ahora y que no salte a la luz, porque nos llevaremos sorpresas. Pero, desde luego, lo lógico es denominarlo como es, complemento de trabajo, complemento de trabajo a distancia, lo que sea. Y si nos dice el convenio que es, pues mucho mejor porque no lo aclara. También la compañera nos preguntaba si habrá desarrollo reglamentario de la ley 10/2021. ¿Cuál es vuestra valoración? Un poco de cábala, quizá. ¿Habrá desarrollo reglamentario? Yo creo que puede haberlo. Yo la verdad es que creo que la norma está bastante completita. No creo que necesite mucho desarrollo reglamentario. No recuerdo, si os soy sincero, que haya una referencia específica a un desarrollo reglamentario, e incluso cuando lo hay, como ha pasado con los decretos, reales decretos o alguna de las otras leyes que han referido al desarrollo reglamentario, luego el desarrollo, pasan años y años y no llega. Ahora, si os parece, mientras hay alguna otra duda, nos fijamos, Rocío y yo, en las disposiciones finales. No recuerdo que hable de desarrollo reglamentario, tampoco tendría demasiado contenido un desarrollo reglamentario en ese sentido, pero no apostaría por ello, la verdad. Perfecto. Creo que, si no me corregís vosotros, creo que no tengo ninguna consulta tanto vía chat. A ver. Yo creo que había alguna por ahí más. Teníamos un comentario de Desigual que nos decía un compañero que el acuerdo fue sometido a votación de los trabajadores y que se aprobó por mayoría. Creo que después tú lo apuntabas por el porcentaje incluso, Ignacio. Sí, no, el acuerdo se ha aprobado por un 86%, pero es verdad que luego ha habido alguna noticia en prensa que ha venido a decir pues, que fue más una imposición porque había una noticia en prensa, vaya por delante que yo no sé con lo que ha pasado, pero una noticia en prensa apuntaba a que se había anticipado que aquellas personas que no lo aceptaran no tendrían cabida en la organización. Por supuesto, no sé si eso es verdad o no, pero sí que había una noticia en prensa que me decía, por dejarlo claro. Me extrañaría mucho que eso pasara, pero bueno, noticia en prensa iba por ese lado. Bien es cierto que podía ser un medio no afín a la organización o lo que fuera, ¿no? Había una pregunta de Ángel, que creo que no se ha hecho y creo que es interesante. Dice, una duda, si el trabajo a distancia es voluntario, entiendo que únicamente se podrá producir cuando el trabajador y empresa estén de acuerdo en ello. Si uno de los dos no quiere, no se podría producir. Si esto es así, pero los trabajadores que soliciten trabajar a distancia y la empresa se lo niegue, tienen derecho a reclamar ante... no, sí, ha respondido Rocío. Exacto. Discúlpame, efectivamente. Nada, no te preocupes. La había leído antes y me dio... La tenía en la cabeza desde el principio. Sí, en relación a la imposición, ¿no?
Sí, en relación a las imposiciones. Sí. Perfecto. Yo tenía aquí bastantes dudas que me apuntaba, pero entiendo que sujetándonos al tiempo que estipulamos en un inicio, podríamos cerrar por aquí, no sé si os parece, o incluso podríamos estar pendientes de que si llegase alguna pregunta vía chat en el último segundo, si os parece bien. Pues nada, yo simplemente quería daros las gracias, por supuesto, a Ignacio y a Rocío por la exposición de hoy jueves, por actualizar cómo pactamos en su día incluso esas posibles novedades en el ámbito laboral que se pudiesen desarrollar durante esta semana. En este caso, pues lo hacíamos con esa posible jornada de 4 horas, que me gustaría saber la opinión quizás de ambos, ¿no? Sería bastante interesante que dieseis vuestro parecer. Y nada, muchísimas gracias por el abanico, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel casi teórico de Ignacio. Os convoco, aunque sé que ahora lo harán los propios ponentes, al próximo jueves, aquí a la misma hora, a las 11, trataremos, lo tengo por aquí, si queréis, ahora os paso la convocatoria vía chat, trataremos con Ignacio y, si no recuerdo mal, con Rocío Vivo, la otra compañera de RSM Spain. Trataremos la protocolización laboral en la empresa. ¿Qué no debo dejar de tener en mi organización para evitar riesgos, sanciones y problemas adicionales? Como os comentaba, en el mismo sitio a la misma hora, aunque con distintas caras, pero por aquí disponibles. Os convoco y os invito a esa nueva cita. Muchísimas gracias a ambos. Os doy el turno de la palabra por protocolo y cerramos, si os parece, Ignacio. Rocío. Sí, nada que apuntar ya en último lugar. Simplemente daros las gracias por la asistencia. Espero que os haya resultado interesante y de utilidad. Y bueno, igualmente os invitamos al próximo webinar que tendrá lugar el jueves que viene. Y nada, doy palabra a Ignacio para que se pueda despedir. Yo os quiero agradecer muchísimo, por supuesto, que hayáis venido, que hayáis compartido este tiempo con nosotros. La semana que viene, pues efectivamente, vamos a hablar de muchos de los protocolos y de los códigos y de las políticas empresariales a las que nos hemos referido hoy. Digamos que va a ser como un complemento ya al margen del trabajo a distancia, pero de todas esas normas que las empresas deberían ir implementando. Yo creo que va a ser igualmente interesante. Espero que no os canséis de mí, pero si os cansáis, vosotros decirlo, que no pasa nada, que viene alguien, pero os invito a acompañarnos también en ese webinar de la semana que viene. Y no quiero dejar de decir que la jornada de 4 días a mí me hacía mucha ilusión, debo decir, cuando lo estaba pensando en ese momento. No llegó a implementarse nunca, debo decir, no, la verdad, pero es algo que habrá que explorar seguramente para adaptarnos quizás a las políticas y las formas de trabajo que vengan quizás de fuera, ¿no? Habrá que ver si funciona, habrá que ver si no funciona, y de luego será una buena idea para hacerlo. Excelente, me quedo con tu opinión y con ese matiz de casi sensación agridulce, ¿no? En relación a la jornada de 4 horas. Sus pros y sus contras, eso podría ser incluso objeto de otro webinar, seguro. Ya os anticipo que os están dando las gracias a ambos, Rocío e Ignacio, vía chat, María del Pilar, Laura, Viviana, Karina, la propia Karina también nos daba las gracias vía chat, os lo traslado, porque seguramente será vosotros y no a mí, que yo hago aquí un trabajo hipersecundario. Y nada más, muchísimas gracias a ambos. Nos vemos el próximo jueves. Ignacio, yo creo que no nos cansaremos de ti. Y si llega esa matiz vía chat, te lo trasladaré, es mi obligación. Yo cumplo con mi compromiso. Nada claro más. Que sí. Muchísimas gracias, que paséis un buen día, nos vemos pronto y a vuestra disposición. Un abrazo. Un saludo a todos. Gracias.